¿Alguna vez tú le has dicho a una persona, mira, no te quejes tanto, sé positivo? ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien que haga algo que tú haces, pero no siempre? Todos nos quejamos, todos nos ponemos negativos, todos nos encerramos. Es algo muy humano. Es impresionante ver cómo la Biblia, si te percatas, si estudias bien, si de verdad te sumerges en las profundidades de las escrituras, a buscar esta riqueza, a buscar el corazón del Eterno, el consejo del Rey del universo, te vas a dar cuenta toda la sabiduría que hay en la Torá. Y que literalmente ella es un espejo que refleja no solamente el carácter de Dios, sino que refleja nuestro carácter con nuestras fortalezas y debilidades. La ventaja de todo esto es que ahora, mientras estoy viendo a Israel como el protagonista de la narrativa, puedo verme a mí como Israel. Hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante. De este grupo de personas, de este pueblo, que en el desierto se quejaba. Y tú a veces los criticas. Vamos rápidamente a la Parashá Beshalach 2021. El título, Masá y Meriba, el patrón de Israel en el desierto y el motivo en la literatura bíblica. Nuestra Parashá comienza en Éxodo capítulo 13 del verso 17 hasta el capítulo 17 verso 16. La Haftará, Jueces 5:31 y el Brit Hadashah, Juan 6:25 al 35 y Apocalipsis 15 del 1 al 4. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita palabra. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Oremos en hebreo. Barjú et Adonai Hameborá. Barjú Adonai Hameborá Leolam Bae. Barjú et Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Baharbanu Mikol Ha'amin. Benatan lanu et Torato. Barjú et Adonai Noten HaTorah. Amén. Resumen de la parasha. Luego de que los hijos de Israel salieron de Egipto, Dios manifestándose en forma de columna de fuego de noche y nube de día, los guía en todo momento. El faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas ahora se encuentran atrapados entre el ejército de faraón y el mar rojo. Y ya usted sabe lo que pasó. Dios le dice a Moisés que extienda la vara sobre el agua y extiende la vara. Otras versiones simplemente dicen que extendió la mano. El mar se abre para dejar pasar al pueblo y luego se cierra sobre los egipcios. Moisés y los hijos de Israel al cruzar cantan una canción de alabanza y agradecimiento a Dios por la victoria sobre los egipcios.
ya en el desierto, la gente sufre sed. Y aquí es donde nosotros aterrizamos en nuestra parashá. Sed y hambre. Y se quejan ante Moisés y Aarón. Dios milagrosamente convierte las aguas amargas en agua potable y luego hace que Moisés extraiga agua de una roca a través de golpearla con su bastón. Luego hace descender maná del cielo antes del rocío cada mañana para desaparecer del campamento israelita ya en la noche. Entonces, en Refidim, donde hacen parada, es atacado por los amalecitas, quienes son derrotados por la intercesión de Moisés y un ejército liderado por Josué. Así que aquí es donde estamos. Este es el mapa. Me encantan los mapas. Ustedes saben que a mí me encantan los mapas. Porque como que nos ubicamos. Así que en la parte a tu derecha, en la parte de abajo, usted va a ver que dice Elim, Mara, Midian, Monte Sinaí. Ahí es donde está Refidim. Ahí es donde está ocurriendo nuestra narrativa del capítulo 17 del libro de Éxodo. Aquí está. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Acuérdate que esto ya ocurre después que ellos cruzan el Mar Rojo. ¿Ok? Así que esta es la ubicación. Así que vamos a leer Éxodo 17 del 1 al 7 porque esta es exactamente la porción que vamos a estar trabajando para desarrollar nuestro tema de hoy. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que vivamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me matan, me apedrean. Y Yahweh dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y está refiriéndose a las plagas. Y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Ahora, esta fue la segunda vez que los hebreos se quejan de falta de agua. La primera vez fue cuando los hebreos acababan de salir de Egipto, llegaron al lugar llamado Mara, que se ve ahí en el mapa que les enseñé ahorita, donde el agua era amargo. Dios le dijo a Moisés que arrojara una rama de árbol amarga al agua y milagrosamente endulzó el agua y la hizo potable. Entonces, la segunda vez, que es esta ocasión que estamos estudiando, en Éxodo 17, fue poco después de la primera, cuando los hebreos estaban en Refidim y también se quedaron sin agua. Entonces Moisés pide ayuda a Dios y Dios le ordena que golpee una piedra con la vara. Ahora, el enfoque de esta parashá será todo lo que implica esta queja y esta actitud de Israel hacia Moisés. Y enfatizo, queja y actitud que vamos a ver repetidas veces. Pero esta ocasión, la queja y la actitud que encontramos en cuanto a la falta de agua se va a convertir
en una estampa, si pudiéramos decir, lo que en la literatura académica que les he hablado en otras ocasiones se llama un patrón o un motivo. Y ya mismo les voy a explicar, a usted le va a encantar esto. Ahora, no podemos pasar por alto, ¿verdad? Esto es un editorial que hice y es más, y yo te lo voy a decir. Mire, no voy a pasar por alto, hermano, el hecho de que estando nosotros aquí con el aire acondicionado y todo tranquilo, es fácil criticar a los hebreos. Todavía no están en su jornada de 40 años. Pero oye, te digo una cosa, muchos de nosotros salimos a la calle y ya a la hora y media queremos agua, y si no tenemos agua lo buscamos. Imagínate esta gente, calor, incómodo. No es como nosotros que al rato regresamos a la casa y tenemos en la casa una cama. Así que la incomodidad, la incertidumbre, cargando con cosas, no maletas, o sea, cargando de verdad. Hermano, son seres humanos. Claro que se van a quejar. Claro que van a estar cansados. Claro que el nivel de tolerancia va a estar por el piso. Así que esta enseñanza y toda vez que yo venga y quizás habla acerca de las quejas de Israel en el desierto, no estoy pasando por alto ni minimizándole, ni actuando como que yo no, o sea, como si yo no hiciera lo mismo, porque tú y yo hacemos lo mismo, pero queremos enfocarnos para esta enseñanza en ver en la escritura un patrón que se repite muchas veces, que en la literatura bíblica se usa para to make a point, para establecer un punto, ¿ok? Como cuando tú comparas algo que te está pasando con algo grande que te pasó, que tú dices, mira, me está pasando hoy lo mismo que me pasó, o mira, a nosotros nos está pasando lo mismo que le pasó a los hermanos en tal sitio, o mira, ¿sabes lo que nos está pasando? Lo mismo que le pasó a la gente allá en Nueva York, en Orlando, o en Texas, ¿no? A Honduras, o lo que sea. ¿Ves? Vamos a ver que cosas que ocurren en el momento se comparan porque se parecen a eventos relevantes que ocupan un lugar en la memoria colectiva de Israel. Y esto es un método de estudio, porque así estamos viendo, hermano, cómo cuando leemos alguna porción de la escritura, nosotros dar en el blanco y rápidamente identificar cuál es el tema a considerar o el tema más importante. Así que cada vez que nosotros vemos al pueblo de Israel quejándose, vamos a ver que en muchas narrativas conectan y comparan como cuando se quejaron en el desierto, como cuando se quejaron cuando les faltó agua, como cuando se quejaron en Masá y Meriba. En la literatura académica se convirtió esto en un patrón. Y este patrón es interesante porque es un patrón que nosotros expresamos también en nuestras luchas y en nuestras dificultades. Ahora, lo interesante de todo esto es poder estudiar a través de este método de identificar estos patrones, lo que se llaman motif, y en la periferia ver la intervención del Eterno. Que posiblemente esa intervención del Eterno que está en la narrativa bíblica nos puede ayudar a nosotros a discernir hoy, aquí y ahora, en nuestra circunstancia, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere con esta prueba o esta situación difícil que yo estoy pasando, donde lo único que se me está ocurriendo a mí es quejarme. ¿Capich? Ok, vamos a seguir. Ok, quiero leer Éxodo capítulo 17, verso 2. Ok, quiero leer Éxodo 17, 2. Perdón. Ok, aquí estamos. Pero en diferentes versiones, porque quiero mostrarles algo. Así que vamos a coger algunos de los versos del 17.1 hasta el 17.7. Algunos de los versos. Quiero analizar algunas cosas con ustedes. Ok, lo que usted vea a mano izquierda, LBLAJBS, es el nombre de la versión. Ok, por cuestión de tiempo, simplemente vamos a ir directo a leer la versión. Y la palabra altercó, que lo leímos
en la versión Reina Valera es la que está subrayada y ennegrecida en estas diferentes versiones que les estoy compartiendo. Por ejemplo, veamos y comparemos. Entonces el pueblo contendió, ve, aquí no dice altercó, dice contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber, y Moisés le dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? La otra versión dice, y riñó el pueblo con Moisés. Otra versión dice, le reclamaron a Moisés, diciéndole, danos agua para beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios? Contestó Moisés. Otra versión dice, entonces el pueblo discutió con Moisés. Y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Próxima versión. Así que una vez más los israelitas se enojaron con Moisés. Y le dijeron, danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. Moisés le dijo, exactamente, ya ustedes saben, ¿por qué se enojan conmigo? Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor. Acuérdate que él dice de nuevo, porque la primera vez fue cuando estaban tomando las aguas que estaban amargas. ¿Ok? Próxima versión. Así que el pueblo volvió a quejarse. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, que se quejan contra mí. ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Continuamos. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo? Se defendió Moisés. Porque provocan al Señor. Próxima versión. El pueblo le reclamó a Moisés. Danos agua para beber. Moisés les dijo, ¿por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Otra versión dice, el pueblo le reclamó. Otra versión dice, y disputó el pueblo con Moisés. Ahora, después de haber visto todas estas diferentes versiones que utilizan estas diferentes palabras, contender, reclamar, reñir, enojar, disputar, etc. Vamos a una de las fuentes básicas que yo utilizo en mi estudio. Siempre las recomiendo. Al Sunderford Illustrated Bible Background Commentary de uno de mis favoritos, John Walton. Ok, aquí no. Ok, esto ya mismo lo vamos a ver. Ok, ahora, aquí está en inglés. Ok, está hablando acerca de esta palabra contender, la palabra altercar, que usted tiene en su Biblia en español. Es la palabra rib. Aquí lo tengo en inglés, pero aquí se lo estoy trabajando en español. ¿Viste qué bueno soy? La palabra hebrea para altercado, que en su Biblia puede ser altercado, contender, disputar, etc., es la palabra rib, que puede referirse a un argumento ordinario como una queja, pero también puede referirse a radicar una demanda. Entonces, que tiene una connotación legal. Veamos Deuteronomio 25:1. Si hubiera pleito, esa palabra rib, entre algunos y acudieron al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Así que vamos a ver esta palabra en otra versión. Vamos a ver que si hubiera pleito o controversia. Así que no solamente es que te estaban quejando, como nosotros siempre hemos leído. Hay una connotación legal. Ahora, ¿de dónde viene la idea de que hay una connotación legal? Bueno, si vamos al Blue Letter Bible, nos percatamos que esta palabra rib significa luchar, contender, esforzarse físicamente, esforzarse con palabras. Y también significa llevar a cabo un caso, una demanda legal, demandar. Ahora, específicamente lo que vamos a ver ahora, lo que les voy a mostrar ahora, nos ayuda a ampliar la aplicación de la palabra rib en el contexto
de lo que realmente está ocurriendo, el contexto de Éxodo 17, más allá de quejas. Hay un contexto que está escondido en una palabra o un concepto legal de demanda popular en el antiguo Medio Oriente. Y dada la circunstancia de que se están quejando contra Moisés, nos permite a nosotros ampliar el concepto quejar a demanda. Vamos a ver esto, sumamente interesante. En procedimiento criminal, hay una conferencia que se celebra en la cámara privada del juez, previo o antes de algún juicio. Y es con el propósito de delimitar las controversias y considerar cualquier asunto susceptible de resolverse o estipularse antes del juicio, lo que se llama una vista antelación al juicio. Lo que te voy a enseñar aquí, sumamente interesante, que me pareció de verdad bien interesante, y bueno, te digo que fue de aquí de Zondervan que lo vi. Nos habla acerca de por qué podemos pensar que esta palabra RIP es más que simplemente queja, que es una demanda, y que la demanda entonces, esto es maravilloso, hermano. Antes de ir a la corte para verse en juicio, ocurre algo antes, lo que es una vista antes del juicio, para ver si se puede resolver esto. Y la posibilidad de que no haya que llegar al juicio y las dos partes puedan resolverse. ¡Oh, my God! Ay, Dios mío. Y si tú tuvieras un caso en la corte y tú fueras abogado y tú sabes que tú vas a perder este caso en el juicio, ¿verdad que tú hablarías con tu cliente? Mira, vamos a negociar aquí en la vista antes del juicio, para no tener que llegar al juicio y pasar un bochorno. Are you ready? Are you ready? Ok, la palabra hebrea para altercado es rib, que puede referirse a un argumento ordinario, como te acabo de decir, pero también radicar una demanda. Sin duda, su uso aquí no necesariamente indica una demanda formal en toda regla, pero puede referirse a un evento que es bien conocido en otras sociedades del Antiguo Medio Oriente, que bien podría conducir a un juicio. Este hecho ha sido identificado con varios términos como enfrentamiento previo al juicio y riña prejudicial. Está bien documentado en Mesopotamia durante el periodo babilónico antiguo. Oh my God, you're gonna love this. A ustedes les va a encantar esto. Miren esto. Esta tablilla es la tablilla de Eanasir. Las querellas de Eanasir. Esta tablilla, el texto legal asirio antiguo más extenso que existe, representa uno de esos documentos y registra un testimonio judicial que describe una disputa entre dos comerciantes. Y entonces, hello, lo que estamos viendo aquí es la queja más antigua que hay en tablillas de esta arcilla que hay en cuanto a servicio al cliente. Ustedes gozan con esta parasha. Así que la tablilla de querellas de Eanasir es una tablilla de arcilla, antigua Babilonia, escrita en el 1750 antes de Cristo. Es una queja a un comerciante llamado Eanasir de un cliente llamado Nani. Escrita en cuneiforme acadio, se considera que es la queja escrita más antigua conocida y actualmente se conserva en el Museo Británico. Así que es bien interesante porque cuando se estudia
arqueología y antropología e historia, nos percatamos que estamos viendo cómo hay palabras y frases antiguas que evolucionaron y están dentro de la lengua hebrea y guardan el mismo concepto antiguo. Por eso es que se puede hacer la conexión. Interesante, ¿verdad? Ok. Sumamente interesante. Sumamente interesante. Ok. Ahora, el demandante potencial emite una demanda y luego espera a ver si este último acepta o obliga al demandante a llevar a cabo el caso ante un panel de jueces e iniciar una demanda formal. En los textos bíblicos puede ser difícil distinguir tales eventos previos al juicio de los procedimientos judiciales reales. Aquí en Éxodo el pueblo le dice a Moisés: danos de beber. No pueden estar amenazando con acusar a Moisés de violar su acuerdo con ellos. El acuerdo que no solo los libra de librarlos de Egipto, sino que el acuerdo de que los va a llevar a la tierra prometida. Así que de hecho Moisés y Aarón pues manejan esta queja seriamente y por causa de el intento de asesinato, porque son como amenazas. Entonces ellos traen esta queja ante el Eterno, porque aquí puede correr la sangre. Así que Yahweh luego entonces reivindica a Moisés ante un grupo de testigos. Por eso es que llama a los ancianos de Israel. Y aquí es donde ocurre la gran entrada al escenario del Eterno. Éxodo 17:5. Y Yahweh dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti. ¡Woo! ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? El Eterno está diciendo: si se meten contigo, se meten conmigo. Yo te envié, no te preocupes. Vamos a encontrarnos entonces delante de esta peña. Llama a los testigos. Yo voy a estar allí. Jóvenes, ¿qué está ocurriendo aquí? La peña, los testigos, el pueblo, Moisés y el Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno acaba de coordinar aquí? La vista de antelación al juicio. ¿Sabes qué? Esto es pura misericordia. Porque el Eterno no permitió que esta situación se quedara sin la oportunidad de resolver de alguna forma. Porque si ellos van a juicio, ellos salen perdiendo. Sin embargo, esta es la misericordia del Eterno. El Eterno le está dando a ellos una oportunidad. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Y cuántas oportunidades el Eterno nos da a nosotros? ¿Cuántas veces el Eterno ha creado esta vista de antelación al juicio? Antes del gran día final. ¿Cuántas veces el Eterno ha creado este momento de tu reflexionar? De tu ver tus caminos. De tu evaluar tus palabras y tus actitudes. Sea porque pecaste contra Él o pecaste contra tu prójimo. Y no nos damos cuenta de que aquí hay, hermano, una gestión legal ocurriendo a nuestro favor. Porque se está creando una oportunidad de nosotros reflexionar. Eso es lo que está ocurriendo aquí cuando vemos que he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Esta palabra, la palabra hebrea amad, lo encontramos en la frase, he aquí yo estaré delante de ti. Amad lo encontramos utilizando Blue Letter Bible, que significa básicamente estar de pie. Estar de pie. Bien interesante que además de estar de pie, también significa aparecer, levantarse, tomar su lugar.
Y específicamente aquí a mano derecha, en el léxico hebreo caldeo, encontré una de las aplicaciones bien interesantes que aparece en un verso en Esdras 10:14, que amad significa firme, pero firme en el sentido de appointed, lo que quiere decir es que cuando tú estás señalado para ocupar un lugar, como el profeta está señalado para ocupar un lugar, el rey está señalado para ocupar un lugar y nadie lo mueve porque el que lo señala para ocupar ese lugar se llama el Eterno. Eso es lo que significa la palabra appointed, señalado, ordenado. Así que, ¿qué hizo el Eterno cuando apareció? Él vino para ordenar a Moisés frente a ellos, para confirmar a Moisés frente a ellos, como el que viene a endosar públicamente una vez más que este Moisés no está hablando por sí mismo, sino que si él les prometió que iba a haber agua, es porque yo soy la garantía. Si él les prometió que van a llegar a la tierra prometida, es que yo soy la garantía. ¿Están viendo eso? Ok. Esta palabra amad en Esdras 10:14 lo estamos viendo, que se queden nuestros jefes en representación de toda la asamblea, y que todos los que en nuestras ciudades se han casado con mujeres extranjeras vengan con fechas concretas y acompañados de los responsables y jueces de cada ciudad, hasta que aplaquemos el furor de la ira de nuestro Dios con relación a este tema. Pero lo que yo quiero que se enfoquen es la palabra queden. ¿Ok? Estamos hablando de firmeza, de algo que se establece legalmente. De hecho, esta palabra amad, de aquí es que nosotros encontramos la palabra amidá, que es la tefilat hamida, la oración permanente de estar de pie, que también se le llama el Shemoneh Esrei, que son las 18 oraciones, que es la oración central de toda la liturgia judía. Bien interesante, hermano, que es la oración que nosotros hacemos de pie delante del Eterno. Y esto es lo que el Eterno literalmente está haciendo. Se le conoce típicamente por la oración que se hace 3 veces al día. Y la referencia en la Torah oral, en el Talmud, Berajot 26b, se cumple recitando de pie las oraciones 3 veces, que las 3 veces que se hace, se le llama amidá, haciéndolo de pie, reflejando el honor y la reverencia al Eterno, al Rey. Así que Yahweh, el Eterno, él no tenía que hacer esto, pero él crea este espacio que podemos llamar una reunión antes del juicio, una oportunidad de hablar y resolver este asunto antes de ir a un juicio, porque ellos con sus quejas crean una demanda, están demandando a Moisés. Ahora, con lo que les voy a enseñar aquí, parece que ellos no saben o no estaban conscientes qué implica demandar a Moisés, qué implica enojarse con Moisés, qué implica reclamar a Moisés, qué implica disputar con Moisés. Ellos aparentemente no lo entendían. Yahweh muestra su paciencia, pues el reclamo a Moisés era como si fuera personalmente a él. Veamos. Quiero enseñarte algo interesante que te va a ayudar a entender lo que en la mente del Eterno estaba ocurriendo. Lo que para ellos era una queja. Tiene una connotación legal como una demanda, pero hay algo aún más profundo aquí. Veamos.
Durante la era de los jueces, el pueblo de repente pide tener un rey, teniendo uno. Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel. O sea, rey físico, terrenal. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Samuel fue uno de los mejores jueces de Israel. En el periodo histórico que se conoce como la era de los jueces. En ese tiempo no había rey en Israel, los gobernadores eran los jueces. Los israelitas tenían que reconocer que Dios era su rey. Y los jueces eran simplemente representantes que se encargaban de mantener el orden social según los principios establecidos por la Torá. Pero no siempre sucedió así. La gente tendía a hacer lo que le daba la gana, lo que quería, la cual llevaba a pecar y a alejarse de Dios. Fue tanto que ellos, mirando a las naciones, quisieron imitar a las naciones. Y de repente le piden a Samuel que no quieren más jueces, que quieren un rey, así como las demás naciones. Vamos a revisar esta solicitud. Básicamente estaban pidiendo un rey humano y querían imitar a los demás pueblos. Qué cosa, ¿verdad? Que en lugar de pedir un juez justo, los israelitas pidieron un rey. Pero esta es la pregunta, ¿acaso ya no tenían un rey? No contaban con uno terrenal, pero sí con uno celestial, Yahweh. Pero parece que ellos no estaban conscientes de esto. Reconocían el liderazgo de los jueces, pero no podían entender o discernir la autoridad superior que estaba detrás y sobre estos jueces. Ahora, conecten esta ignorancia, raíz de su arrogancia, conéctenlo con los reclamos que los hebreos le están haciendo a Moisés. ¿Verdad que sí? Ok, seguimos. En Israel un juez no tenía la autoridad absoluta. Él simplemente era un mediador de conflictos y un maestro de la ley. Pero era un representante legal de Dios, siendo este último el verdadero rey de Israel, Yahweh. Pero el pueblo no estaba conforme con un líder a quien no podían ver. Ahora, aquí hay algo que tenemos que entender, algo que aparentemente ellos no entendían, y Yeshua nos va a ayudar un poco, nuestro Mesías. Consideremos las palabras de Yeshua. Miren esto. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe el que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí Yeshua se refería al concepto judío de un enviado llamado Shaliah. Shaliah es un término hebreo que significa emisario o agente enviado legal. El Shaliah tenía la capacidad legal de realizar cualquier acto en lugar de su autoridad, o sea, quien le ha delegado como emisario, como Shaliah, como si fuera este mismo con plenos poderes. Ahora, ampliemos el concepto Shaliah en la tradición judía. Del concepto Shaliah nace el concepto agencia divina. Un ejemplo de agencia divina en la escritura, en el caso de José. Génesis 41:39. Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan sabio, tan prudente como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con vestidura de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Yeshua una vez más nos habla del concepto de Shaliah y agencia divina. O sea, un enviado como representante legal. Mira las palabras de Yeshua, ahora aplicado a él. Juan 17:1, esta palabra habló Yeshua alzando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste la autoridad sobre todo ser humano,
para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. O sea, esta es la misión. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, el ungido, a quien has enviado. Yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Sumamente interesante cuando vemos en la mente hebrea y aún en la mente judía. Cuando digo mente hebrea, esta mentalidad primitiva hebrea antigua, la mente judía es la teología que comienza a desarrollarse luego del exilio. Sumamente interesante, está presente no solamente en la Torá, donde acabamos de ver el relato de José, sino en las mismas palabras de Yeshua. Seguimos aquí. Hasta ahora estamos viendo otras verdades implícitas que aumentan y agravan este asunto del pleito contra Moisés. Así que ya vimos lo que implica la queja como una demanda legal. Ahora estamos viendo que se están metiendo con una persona que legalmente representa al Eterno. El concepto de Shaliah, el concepto de agencia divina, está frente a ellos. Y ellos no lo entienden. Como nos pasa a nosotros también. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo, o de lo que estamos haciendo. Nuestra humanidad, muy frágil, súper frágil, nos puede cegar y hacer pasar por alto estas cosas y hacernos cometer grandes errores éticamente hablando. Así que mira lo que el Eterno le dice a Samuel. Al principio Samuel se ofendió en forma personal por la petición del pueblo, ya que creyó que el rechazo era hacia él. Pero Dios le aclaró en realidad que estaban rechazando era a él, al Rey Celestial. Leamos 1 Samuel 8, del 6 al 8. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan. Pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo. El rechazo era a Dios, no era Samuel. El rechazo era a Dios, quien era el rey de Israel, pero Dios nunca obliga a nadie a someterse a él. Mira esto, lo que es permitir que la fragilidad humana nos ciegue y comencemos a decir y a pensar y a hacer cosas que nos hacen cometer grandes errores. Vimos el ejemplo ahora mismo, el pueblo de Israel con Moisés. Sin darse cuenta, literalmente estaban rechazando al Eterno, en pleito con el Eterno. Ahora entendemos por qué cuando leíamos que en la narrativa en Éxodo 17, decía, y se enojaron contra Moisés diciendo, danos agua. Y Moisés decía, ¿por qué se enojan conmigo? O sea, es lo que le está diciendo, hello, yo solamente soy un emisario. Si ustedes supieran, no tienten al Señor. ¿Qué es lo que él quería decir eso? Es lo que le está diciendo es, despierten, dejen eso. Porque cuando ustedes se quejan conmigo, se están quejando contra Dios. Se enojan conmigo, se están enojando contra Dios. No entendía lo que estaba ocurriendo. Así que aquí hay dos cosas. La queja, que tiene un aspecto legal que agrava el asunto, y la ignorancia de ellos no saber cómo proceder y cómo comunicarse y cómo hablar con Moisés, sin saber que Moisés mismo era la cara del Eterno.
Moisés estaba usando al Eterno para reflejar su carácter y su plan. El concepto de mediador, el concepto de agencia divina, Shaliach, Yeshua habló de esto. Esta gente no lo sabían y nosotros a veces tampoco. Mira, Número capítulo 12. Vemos a María y Aarón hablando en contra y retando a Moisés. Por un lado parece extraño que su propia hermana y hermano, su propia familia, pero no hay ningún profeta en su tierra, fueran la fuente de tal crítica y murmuración. Se supone que ellos fueran el mayor apoyo de Moisés. Entonces veamos que el número 12, 13, mira lo que dice: Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam: salid vosotros 3 a la tienda de reunión. Y salieron los 3. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los 2 se adelantaron, él dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. ¿Ok? Hablaré con él en sueño. ¿Estamos? Pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Dale. Dígame ahora, esta conversación ¿no se te parece como una conferencia de antelación al juicio? Así que vemos cómo conceptos legales de antiguo Medio Oriente lo estamos viendo en forma implícita en la narrativa bíblica, donde si no lo consideramos, pensamos que queja es como cuando tú y yo nos quejamos, pero hay un aspecto legal en la queja que agrava todo este asunto. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algo bien interesante aquí, porque en esta parte vamos a entrar literalmente a describir el patrón de queja y de provocación que Israel hace una y otra vez. Vamos a ver esto aquí, sumamente interesante. Éxodo 17, del 1 al 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh diciendo: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Vean, Masá y Meriba. ¿Qué quiere decir Masá? Masá quiere decir tentación, probar. ¿Y qué quiere decir Meriba? Queja, contienda. Así que podemos ver que Masá y Meriba lo que quiere decir es probar y quejas, o tentar y contienda. Ahora, interesantísimo. Y este fue el libro, ¿verdad? La literatura que realmente me ayudó a considerar este tema. Así que el libro Corporate Responsibility in the Hebrew Bible, en la parte, aquí lo que tengo aquí a mano derecha, que está en el cuadro rojo, te habla aquí acerca de el motif o el patrón que te estoy hablando. Si usted cuenta 1, 2, 3, 4 líneas a partir de la línea roja del cuadro, la línea roja del cuadro, la de arriba, vas a ver donde dice the motif portrays. This motif portrays. Okay, this motif portrays Israel as continually provoking God's anger until it reaches a critical point when the anger is poured out upon the generation that is sent to exile. Así que lo que está diciendo aquí es que esta actitud de ingratitud, de queja,
lo que hizo fue que fue acumulándose hasta que la ira del Eterno se derramó en forma de el juicio que trajo el exilio. Así que ponte a pensar, hermano. Esto es algo bien interesante, porque cuando leemos aquí que dice que es un motif, acuérdate que un motif es cuando tú ves un tema que se repite muchas veces en la literatura. Ese patrón es para cautivar tu atención y hacerte entender de un tema relevante. Así que aquí estamos viendo un tema relevante que debe de permitirnos a nosotros ver que ese tema relevante también ocurre en nuestras vidas. El motif de Israel, Meriba, Masá y Meriba, o sea, probando y provocando. Los hebreos no solo se están quejando contra Moisés, estaban también cuestionando la providencia de Dios. La gravedad del episodio dejó una huella imborrable en la memoria colectiva, histórica, nacional, y su lugar recibió un nombre despectivo y simbólico: Masá Meriba, el lugar de probar y provocar a Dios. Pero esto fue más allá, no se quedó en un lugar, sino que en la literatura quedó como un patrón, una conducta que se repitió una y otra vez. La mención frecuente de esta narración en la Biblia indica que es un tema importante de interpretación en el antiguo Israel, y los autores bíblicos utilizaron el tema o motif de varias formas. Con frecuencia la narrativa sirve como motif de Israel probando y provocando a Dios, de donde tenemos el título y tema de nuestra parashá Beshalach 2021. Hermano, tengo que cerrar aquí porque ahora tengo demasiada información y no quiero quedarme como que en el aire. Del cierre de la primera parte, espero que estén disfrutando, espero que estén aprendiendo, espero que estén dándose la oportunidad de desarrollar un método, ¿verdad? Sistemático de cómo estudiar. Yo me acuerdo antes era, pues leí un verso y, tacho, tengo una revelación, o tacho, voy a tirarle esta revelación y todo era subjetivo, todo era, mira lo que el Espíritu me dio, y no hay raíces en contexto objetivo, concreto. Yo oro a mi rey, que los pastores, los líderes, los maestros, eleven este púlpito, eleven su escritorio de estudio, y que restauremos la credibilidad de la plataforma educativa de la Biblia, porque se trata de honrar al que nos envió. El nombre del Eterno está sobre nuestras vidas. Así que vamos a la segunda parte. Porque sé que esto se va a poner mejor todavía. Shalom.